Bien, mis hermanos, mis hermanas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada una de sus vidas. Bienvenido, bienvenida a Jesús Esperanza Viva. Este es tu hermano y amigo el pastor Carlos M. Rosalaguer, transmitiendo en vivo desde aquí, desde Williamsville, New York, a las afueras de la ciudad de Buffalo, anunciando las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy es martes 28 de julio y para mí es más que una bendición el que usted se conecte conmigo en esta experiencia de devocional, de estar conscientes, de vivir bajo esa inspiración de la fe que el Dios del cielo nos ha regalado en Cristo, de que estamos sentados y sentadas en lugares celestiales, en la misma presencia del Dios del cielo. No tenemos que seguir con esa mentalidad de entrar y de salir, de subir y de bajar. Él nos ha sentado por la fe en su misma presencia, por lo tanto, desarrollemos la conciencia hasta desarrollar el estilo de vida convencidos y convencidas de que vivimos en la misma presencia del Dios del cielo. Tengamos una palabra de oración. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, alabo y glorifico tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio que me das en esta hora, oh Dios del cielo, de tener un día más. Un día más para anunciar tus virtudes, un día más para ser recipiente de tu favor y de tu gracia, un día más, oh Dios del cielo, para destellar en tu favor, un día más para ser llenado por ti, vaciado por ti, usado por ti, puesto a un lado por ti. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret que te entrego todas mis agendas, todos mis planes, todos mis sueños. Encamíname en tu verdad y enséñame, dame a entender, revélame, Dios del cielo, abre mi entendimiento, para que yo pueda contemplar y yo pueda entender tu propósito para mí en este día, para que camine en las obras que tú has creado de antemano. Es en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret que anhelo hacer tu voluntad, sea de hechos o sea de palabras. En esta hora yo te imploro, Dios del cielo, una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se conectan conmigo y sobre los que dicen amén y amén a la oración que acabo de hacer. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, hoy seguimos trabajando con esta experiencia de la formación espiritual y seguimos peleando y gritando a voz en cuello que el Dios del cielo nos ha llamado a desarrollar un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida es andar en las obras que Él ha creado de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Hay unas leyes, hay unos principios, hay un reino que ha sido establecido en tu corazón y en mi corazón. Y es el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que darnos a la tarea de aprender a vivir conforme a la naturaleza divina que Cristo compró para ti, para mí y para toda la humanidad allí en la cruz del Calvario. Hoy preparé este background así porque la verdad es que lo que usted ve detrás de mí, por lo menos en Puerto Rico, cuando nosotros cocinamos, no cocinamos con mucho pique, cocinamos con ajicitos dulces. Y entonces estas son mis matitas que ajíes dulces. Mire, donde quiera que ella haya echado una flor, si usted ve donde quiera que haya echado una flor, ella está lista para echar un ajicito dulce. Mire que muchos tienen. Entonces, ¿por qué les presento mis matas en el background hoy? Porque en esta semana, creo que ya para mañana, yo les voy a preparar un slideshow donde está el proceso que el Dios del cielo me permitió experimentar con estas matas desde el año pasado. Los muchachos y las muchachas allá en Rochester sembraron, hicieron sus huertos y muchos de ellos sembraron ajicitos dulces y ya ellos cosecharon. Las mías yo las tengo sembradas desde el año pasado. Hermano, desde el año pasado las tenía adentro, ahí en la ventana de la cocina. Todos los días le echaba su agua, el semillero de una manera u otra, con el orita y con el orita y con el orita. Nunca las trasplanté propiamente. Y cuando llegué a trasplantarlas, había más de 20. Solamente logró recuperar 4. Y cuando llegó el invierno, se frizaron de una manera, aún estando en la calefacción. Entonces viene mi hermano Sandy, y él y yo comenzamos el semillero al mismo tiempo. Y Sandy me trajo 4 de estas mismas 4, pero me las trajo en un solo envase, en una sola maceta, o en un solo florero, en una sola base. Y yo las tuve que trabajar y procesarlas, y luego las trasplanté a 4 diferentes envases. Aquí quedan 3 porque una se murió. Hermano, y fue un proceso único, porque ellas vienen dándome candela durante todo un año.
Y cuando usted vea las fotos que yo le tengo preparadas para compartir esa experiencia, usted va a contemplar que de una manera u otra, ellas como que se dieron a la tarea de crecer como si fueran matas de enredadera. En vez de crecer para arriba, comenzaron a crecer a los lados. Y ahí fue que llegó la primavera y yo tenía miedo de sacarlas en marzo, que estaba la primavera todavía muy fresca en el mes de abril. Estuvo todavía muy fresca en el mes de mayo y yo con mis matas allá adentro que parecían de enredadera. Y cuando la saqué en principios de junio, que comenzó a calentar la temperatura, hermano, el sol estaba como 80 grados. Y yo tengo las fotos para que usted la vea. El sol le dio, hermano, y me las marchitó de una manera que ya de 4 me mató una. En un día las marchitó de una manera increíble. Yo tuve que venir corriendo, ponerlas a la sombra, echarle agua y las de allá afuera, pues yo dije, no van para adentro, ustedes son matas de afuera. Van a vivir fuera de la casa durante toda esta temporada. Cuando llegue el otoño, yo las regreso a la casa. Y la cosa es que dentro de esa experiencia, peleando con ese proceso de que se me dieran las matitas de gandul, yo le tuve que poner, déjeme enseñarle por aquí también, a cada una de estas, esta pieza que está aquí. Estas piezas que están aquí, cada una de ellas las tiene, mire, esta está aquí. Y es que llegó un momento en que yo las tuve que literalmente las podé, las trimié, les corté todas esas ramas que iban hacia los lados como si fueran enredaderas, se las corté y lo que quedaba era un tuquito así en el centro y comenzó a virarse y a virarse y yo le puse ese soporte ahí, lo amarré con un poquito de plástico y mire dónde están las matas. Ha sido todo un proceso, hermano, vuelvo y le digo, de más de un año. ¿Qué quiero decirles con esto? Yo aprendí muchísimo con ese proceso. Que hay una semilla que es una semilla de ajidulce, punto. Y mientras parecían allá adentro matas de enredadera, Marta me dijo, Carlos, no te preocupes, díselo a Sandy que a lo mejor él se equivocó y las de ajidulce están allá. Yo le dije, no, Marta, estas son matas de ajidulce porque él me dijo que él puso semilla de ajidulce. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay una semilla que el Dios del cielo ha sembrado en tu corazón, hay una semilla que el Dios del cielo ha sembrado en mi corazón. La palabra del Dios del cielo ha sido sembrada en nuestros corazones. E independientemente de nuestras altas, independientemente de nuestras bajas, independientemente de nuestros tropezones, la palabra del Dios del cielo ha sido sembrada en nuestros corazones. Independientemente te sientas frío, independientemente te sientas caliente, la palabra del Dios del cielo ha sido sembrada en cada uno de nuestros corazones. Y esa palabra no tornará atrás vacía. Y ahí es que viene la importancia de la formación espiritual. No solamente la importancia de la formación espiritual, sino la importancia de mientras te estás formando espiritualmente, crear la conciencia de que eso tú no lo puedes hacer individualmente. Tienes que formarte espiritualmente en equipo. Tienes que formarte espiritualmente con un grupo que te mantenga responsable de tus compromisos y de tu pacto con el Dios del cielo, pero que también tú te des el permiso de que ese equipo que ora contigo, de esa gente que camina tu jornada de fe, tenga una interacción y una intimidad tan profunda que cuando tú necesites que alguien te pode, tú te permitas ser podado o podada por ese equipo de hombres y mujeres que oran contigo. Que cuando tú necesites que alguien te ponga una vara para que te mantengas recta delante del Dios del cielo y te amarre ahí, te afirme ahí, tú te des el permiso de hacerlo. Porque somos hechura del Dios del cielo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Por esto soy una palabra que tiene que dar fruto. Y la palabra se hace infructuosa cuando nosotros nos permitimos ser agitadas por los afanes de la vida. Cuando nos permitimos ser desenfocadas por los afanes de la vida. Cuando distorsionamos nuestras prioridades y no establecemos como prioridad de vida buscar el reino de Dios y su justicia, queriendo alcanzar las cosas que son de emergencia, las cosas que son de urgencia, lo que nosotros entendemos que necesitamos bajo el sol. Eso nos roba la paz, eso nos roba la bendición. E insisto, nuestro programa va dirigido a desarrollar esa conciencia de que el Dios del cielo nos ha llamado, mi hermano o mi hermana, a ser formados espiritualmente. No estar orando para recibir de Dios, pero para orar y meternos en la presencia de Dios, para tener intimidad y sentir al Dios del cielo en nuestra vida. Independientemente de la enfermedad, sentir a Dios en nuestra vida. Independientemente de la situación financiera, estar convencidos y convencidas de que Dios está metido en mi vida y que yo estoy metido en la vida de Dios. Independientemente de mi prosperidad, saber que Dios está cerca de mí.
independientemente de mis altas y mis bajas, saber que para mí es una prioridad mantener la intimidad con el Dios del cielo, mantener el fuego de Dios encendido, mantener la gloria de Dios destellando en mi vida. Esa es mi prioridad como hijo, como hija del Dios del cielo. Debe ser también nuestra prioridad. Así que vamos a orar en esta mañana del Señor, porque esa palabra no va a tornar atrás vacía. Yo te desafío en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret a que si tú te sientes como ese proceso que yo tiré ahí a las millas de mis matitas de ajiruce, date la oportunidad y únete diariamente a esta experiencia de formación espiritual para que el Dios del cielo realice en tu vida lo que el Dios del cielo ha prometido que ha de realizar. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo con mis hermanos y con mis hermanas en esta mañana. Y digo creyendo, Dios del cielo, que la palabra que hemos sembrado en sus corazones, en sus vidas, no ha caído en el camino, no ha caído en pedregal, no ha caído entre espinos. Me rehúso a creer eso. Por eso es que constante y consistentemente se allegan a estos momentos, Dios del cielo, porque la palabra ha caído en tierra fértil. Por eso yo te imploro que nos des ciencia, nos des sabiduría y nos permitas contemplar que tú eres, oh Dios del cielo, el dueño de la viña. Y que nosotros en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret trabajamos en equipo contigo, Dios del cielo, para trinearnos los unos a los otros, para podarnos los unos a los otros, para cortar, oh Dios del cielo, los ganchos que no están funcionando, para cortar los extremos que nos están robando vida, que nos están robando clorofila, que nos están robando, Dios del cielo, fuerza para crecer y dar fruto conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Afírmanos en ti, fortalézanos en ti, porque te necesitamos, oh Dios del cielo. Esto no lo podemos hacer con nuestras fuerzas, te necesitamos. Esto no lo podemos hacer con nuestro intelecto, te necesitamos. Esto no lo podemos hacer con nuestra ciencia, te necesitamos, oh Dios del cielo. Es por Cristo Jesús que lo confesamos y lo reconocemos. Te necesitamos, oh Dios del cielo. Esto es demasiado para que nosotros lo realicemos y te necesitamos como dueño y como Señor de cada una de nuestras vidas, ya que nos salvaste, nos rendimos a ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hoy seguimos trabajando con el tema que nos tiene amarrado ya hace unos días y yo se lo dije, no lo vamos a soltar hasta buen tiempo. Mientras el Señor no me suelte a mí, yo no lo voy a soltar a ustedes. El afán, qué y cómo hacer para manejarlo. Porque es que se habla de tanta psicología, de tanta terapia, de tanta cosa, y yo no tengo problema con eso. Yo creo que la ciencia, el Dios del cielo nos las dio, porque todo conocimiento proviene de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Un día emite palabra a otro día y noche a noche declara sabiduría. Dios está en el negocio de darse a conocer, Dios está en el negocio de revelarse, Dios está en el negocio de permitirle al ser humano desarrollarse al máximo. Dios está en el negocio de que la identidad que Él nos dio, la imagen que Él nos confió, nosotros la usemos para la gloria y la honra de su nombre. Y eso lo puede hacer el hombre natural. Y yo puedo entender que el hombre natural, hermano, llegamos a la luna y hemos pasado de la luna. Eso lo puede hacer el hombre natural. Hacemos cirugía, hacemos trasplantes de corazón, hacemos prótesis, hermano, hacemos vidriales, hermano, hacemos cuanta cosa poderosa como seres humanos. Entonces yo digo, si esa es nuestra capacidad como seres humanos, imaginémonos pues cuando tenemos la revelación, porque tenemos intimidad con el Dios del cielo, del Espíritu Santo de Dios. Imagínense a dónde podemos llegar con nuestro conocimiento, con nuestro intelecto, y por encima de eso que el Dios del cielo nos concede el privilegio de vivir bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Hermano, haremos cosas que ningún ojo ha visto y diremos cosas que ningún oído ha escuchado. ¿Por qué? Porque la misma gloria del Dios del cielo está en cada uno de nosotros y nosotras como iglesia. Pero ¿qué nos cohíbe a nosotros de ministrar y de vivir en esa dimensión? Los afanes, las ansiedades, los desenfoques y lo que nos roba la paz sobre la faz de la tierra. Y con eso estamos trabajando. Ayer nos quedamos peleando en Primera de Pedro capítulo 5 verso 6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea el tiempo que Dios ha diseñado. Y nos quedamos amarrados con ese concepto. Humillaos, humillaos. Y decíamos, ¿por qué es que hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios? Así que humillarse bajo la poderosa mano de Dios es un proceso que procura transformar nuestra capacidad de entender y responder a la vida. El día que nosotros nos desenfoquemos de eso, nos salimos de debajo de la mano de Dios.
porque en el mundo tendréis aflicciones. Hemos dicho que Cristo dijo, bástale a cada día su propio afán, bástale a cada día su propio mal. Así que eso está garantizado. Y de la única manera que nosotros podemos manejar estas situaciones que tenemos que enfrentar todos los días es entendiendo que el Dios del cielo nos va a procesar con el fin de transformar nuestro entendimiento, nuestra capacidad de responder a la vida para que podamos vivir conforme a la naturaleza divina que Cristo compró para cada uno de nosotros y nosotras allí en la cruz del Calvario. Procesos que todos necesitamos para poder ser lo que Dios dice que podemos ser. Otra vez, Dios ha dicho lo que nosotros somos en Él, pero tenemos que ser procesados para que eso que Dios dice que nosotros podemos ser en Él salga a la luz, nazca esa nueva criatura, vivamos conforme a esa nueva criatura, porque una vez que creemos y entendemos que ese ser que el Dios del cielo compró en la cruz del Calvario, en la sangre de Jesucristo, tiene que ser creado en cada uno de nosotros, regenerado en cada uno de nosotros y de nosotras, entonces podemos llegar a ser y a vivir conforme a lo que Dios dice que podemos hacer y vivir para la gloria y la honra de su nombre. Y ayer me faltó uno. ¿Por qué es un proceso de transformación? Porque humillarse bajo la mano de Dios contradice la versión que tenemos de nosotros mismos. Dios tiene una versión de cada uno de nosotros y de nosotras en Cristo Jesús. Otra vez, yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios, porque hermano, es como que tú sabes, que Dios me mira, tú sabes, me pasa por el trapiche, porque hay una versión de Carlos Rosa que contradice la versión que yo tengo de mí mismo. Y esa versión que contradice la versión que yo tengo de mí mismo es la versión que el Dios del cielo tiene preparada para mí en Cristo Jesús. Y para que la versión que el Dios del cielo tiene en mí, de mí, en Cristo Jesús, salga plenamente a la luz, yo tengo que permitirme ser desenvainado. Vamos a ponerlo así. Es como tener un guandul, y usted abre el guandul, rompe la vaina para poder sacar esa semilla que hay, esa vida que hay ahí dentro de esa vaina. ¿Por qué es importante que nos demos el permiso de ser procesados por Dios para que nos desafíe a que gustemos del poder del siglo venidero, que esa es la nueva criatura, que vivamos a esa altura? ¿Por qué es necesario? Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Así que estar en Cristo no es un asunto de rehabilitación. Estar en Cristo es un asunto de ser regenerados y regeneradas en Cristo. Tener la mentalidad de que esto es un proceso de rehabilitación es echar vino nuevo en odres viejos. Y el Dios del cielo ha creado para ti y para mí un odre nuevo para Él poder echar el vino nuevo. Alguien tiene que darse el permiso de renunciar por completo a esa experiencia de ese viejo odre, de ese viejo hombre, de esa vieja mujer, para que el Dios del cielo te corone de su favor y se recordia plenamente y pueda vivir a esa altura, hoy, aquí y ahora, sobre la faz de la tierra. Allá en Efesios capítulo número 4, yo voy a leer la versión en la Nueva Traducción Viviente. Esta vez ya se la regalé yo a Marta en el mes en marzo del 2013, y dice, declaro que no tiene que celebrarse ninguna ocasión especial para hacer un buen regalo que marque tu vida. Y le digo, marzo 2013, Isaías 50, versos de 4 al 5, afina tu oído, alinea tu corazón, ajusta tu actitud, aprende a escuchar, aplícate a la palabra de Dios. Dios te quiere usar. Efesios capítulo número 4, versos 17 al 24, la palabra dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto
toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. En la versión Reina Valera dice: despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos de la carne. Y me encanta Reina Valera, y quise leer esta. ¿Por qué? Porque hace este enlace en el verso número 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad. Y no sé si usted se ha percatado que en los últimos 40 años todo va inclinado a darle soltura a la sensualidad y a la carnalidad humana. Pero cuando llega Cristo, nos hace entender que Dios nos dio la sexualidad para saborearla y disfrutarla saludablemente, no como un vicio, como si fuéramos animales irracionales. Y el desafío es que cuando yo me doy a la tarea de darme permiso de humillarme bajo la poderosa mano del Dios del cielo, para que el Dios del cielo deshaga esta versión a la que yo estoy enviciado, esta versión que a mí me gusta tanto de mí, esta versión que satisface mis placeres carnales, esta versión que no quiere soltar lo terrenal. Mire la receta que Él da. Verso 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Mientras nosotros no nos demos el permiso de permitirle al Espíritu Santo de Dios renueve nuestros pensamientos, nuestras actitudes, hermano, vamos a seguir afanados bajo el sol, vamos a seguir afanados en esta jornada, vamos a seguir afanados aún conociendo la palabra, aún teniendo Espíritu Santo, aún teniendo experiencias poderosas con el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado el permiso de que el Espíritu Santo renueve nuestras conductas, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. El apóstol Pedro lo dice de una forma bien poderosa en Primera de Pedro capítulo número 1. Usted sabe que estamos trabajando con Primera de Pedro capítulo 5 y en Primera de Pedro capítulo 1 versos del 13 al 19, Pedro lo dice de esta manera: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. ¿Qué es decir? Cuando yo me humillo bajo la poderosa mano del Dios del cielo, yo tengo que entender que el Dios del cielo me ha dado dominio propio, control propio. ¿Y por qué ando desenfrenado? Por los vicios terrenales y los placeres terrenales. Por lo tanto, alguien tiene que reprogramarme. Y como decíamos ayer, alguien tiene que nivelarme. Y el apóstol entonces añade: pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amén y amén. Tú y yo tenemos ese llamado de humillarnos bajo la poderosa mano del Dios del cielo, para que el Dios del cielo en su gracia y en su misericordia nos procese
hasta que esa nueva criatura, hasta que esa nueva versión tuya y mía salga a la luz. ¿Qué es lo que se entrepone? Hemos leído nuestra naturaleza viciada. ¿Qué es lo que le hace fuerza? El placer al cual nuestro cuerpo estuvo acostumbrado de andar suelto como gavete y haciendo lo que mejor le parecía. ¿Qué es lo que nos mantiene viciados? Esas vidas religiosas que creíamos que le podíamos torcer el brazo a Dios por nuestro estilo religioso y por nuestra propia moralidad. ¿Qué es lo que nos mantiene subyugados? Que no nos acabamos de darnos el permiso para que el Dios del cielo transforme nuestros pensamientos. No nos acabamos de darnos el permiso para que el Dios del cielo cambie nuestras actitudes. No nos acabamos de darnos el permiso de reconocer los vicios carnales y terrenales que tenemos y simplemente los queremos rehabilitar. No es asunto de rehabilitar nuestros vicios, es asunto de clavarlos en la cruz del Calvario y atrevernos a vivir como que hemos sido regenerados y regeneradas en Cristo. Ayer yo hacía un coaching y hablaba con esta persona y le decía que yo podía entender lo que me presentaba de que era un plan estratégico, de que hablaba de que el Señor era el Señor y que Él era el Señor y que era Salvador. Pero entonces cuando viene a la parte, le hago una pregunta de los 400,000 chavitos y le digo, cuando tú hablas de Cristo, de Jesús como el Cristo, cuando tú hablas de Jesús como el Salvador y como el Señor, háblame qué tú quieres decir que eres el Salvador. Y hermano, y me dio su discurso de lo que es el mensaje de la salvación. Pero entonces cuando le pregunté qué es lo que tú entiendes por Él como Señor, le dio vueltas y vueltas y vueltas al asunto. ¿Por qué? Porque quería evitar el reconocer que si Cristo es el Señor, yo no puedo estar haciendo lo que me da la gana. Entonces yo se la tuve que tirar al medio. Yo le dije, fíjate, mi compañero o mi compañera de ministerio entiende esta gran verdad. En ningún sitio dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia enfatiza que Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. Pues por lo tanto, si nuestro Dios es santo, si nuestro Señor es santo, nosotros como gente que vive en intimidad con Dios, tenemos que vivir en santidad. Y esa versión de vivir en la santidad que glorifica al Dios del cielo, ni tú ni yo la podemos producir. Esa santidad que glorifica al Dios del cielo, que vive en santidad inaccesible, hermano, solamente la puede alcanzar el ser humano lavado en la sangre de Jesucristo. Y cuando se da el permiso de ser transformado y regenerado de sus estilos de vida viciosos. Es afán el querer nosotros alcanzar santidad que glorifica a Dios por nuestra fuerza. Es afán el querer nosotros subyugar la carne a través de unos dogmas y de una rutina religiosa, creyendo que eso la va a subyugar. Es afán en nosotros creer que porque pasamos largas horas delante de la presencia del Dios del cielo, eso va a hacer algún cambio en nuestra vida. Todo lo contrario. Tenemos que aprender a descansar en el Dios del cielo. Todo lo contrario, tenemos que apropiarnos de lo que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y por qué es tan trabajoso? Porque tenemos que rendir nuestro control propio. Tenemos que rendir nuestra voluntad. Así que mi hermano, mi hermana, ¿cómo y qué hacer para manejar el afán? Darte el permiso de permitirle al Dios del cielo te procese hasta que la nueva versión que Él compró para ti en la cruz del Calvario, en la sangre de Jesucristo, se haga una realidad palpable, una realidad vívida, una realidad real, verdadera, hoy, aquí y ahora, sobre la faz de la tierra. Vamos a tener un momento de oración y ahí, si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, te voy a invitar, mi hermano, mi hermana, a que te des ese permiso de permitirle a Cristo que no solamente sea tu Salvador, sino de permitirle a Cristo que también sea el Señor de tu vida. No sé si tú puedes entender eso. Cristo, el Señor de mi vida. Mi entrada y mi salida la decide Él. Mi levantar y mi acostar lo decide Él. Mis relaciones la decide Él. Mi vocabulario lo decide Él. Mis empresas las gobierna Él. Cristo tiene que ser el Señor de nuestra vida. No metafóricamente, sino literal y verdaderamente. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, alabo y glorifico tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Vivifícanos según tu palabra, santifícanos según tu palabra.
En este día yo te pido, Dios del cielo, que tú escribas el nombre de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que en esta hora se acercan a ti por la fe y aceptan a Cristo como Señor y Salvador de su vida en el libro de la vida. Llénalos del poder de tu Espíritu Santo. Convéncelos, oh Dios del cielo, de que sus pecados han sido perdonados. Convéncelos, oh Dios del cielo, que tu Espíritu le dé testimonio a su Espíritu de que tú los aceptas y los reconoces en esta hora como tus hijos y como tus hijas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, no hay tiempo para más. Recuerda que estamos mañana aquí a las 7 de la mañana nuevamente en Jesús Esperanza Viva. Y te invito, por favor, de favor, comparte esta palabra, riégala, ponle en tu muro, dale a conocer a alguien directamente, ministrale a alguien con esta palabra. No detengamos el fluir de este río de agua viva por nada. El Dios del cielo está haciendo cosas poderosas y nos necesita a ti y a mí para proclamar la verdad del Evangelio. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que Jesús es nuestra mejor esperanza. ¿Y por qué Jesús es nuestra mejor esperanza? Porque Jesucristo es esperanza viva. Dios te bendiga, Dios te guarde.